Así que les invito a abrir sus Biblias, el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, para continuar nuestra serie de enseñanzas expositivas en esta carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Una de las primeras iglesias bautistas reformadas de nuestro país tiene ya más de 40 años. A pesar de ser emblemática y tradicional, en este momento no tiene pastores. Su fundador, un hermano estadounidense, ya avanzado en años, fue quien la pastoreó por décadas y fue el instrumento que Dios usó para traer la fe bautista reformada al país. Ya se encuentra retirado. Esto en vista de que, por su avanzada edad, llegó un momento en donde no pudo seguir desempeñando la obra. No puedo ya recordar los nombres de muchos de los nuevos, me contaba mientras anotaba el nombre de una visita en una pequeña libreta. En una entrevista que le realizaron hace ya algunos años, le hicieron una pregunta que me marcó y que siempre recuerdo. Después de todos estos años en el ministerio, ¿qué hubiera hecho diferente? Su respuesta fue: hubiese capacitado y establecido varones para el ministerio. Hermanos, el sermón en esta mañana lleva por título La necesidad de un liderazgo piadoso en la iglesia. Y vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué es tan necesario tener un liderazgo piadoso en la iglesia? ¿Por qué es tan necesario tener un liderazgo piadoso en la iglesia? Y hay dos respuestas que podríamos dar a esta pregunta. Y esas dos respuestas van a ser los dos puntos de nuestro sermón en esta mañana. Y estas respuestas las extraemos de nuestro texto. La primera respuesta es porque hay que corregir lo deficiente. Porque hay que corregir lo deficiente. Y la segunda respuesta es porque es el mandato de Cristo. Porque es el mandato de Cristo. Así que, sin más, adentrémonos en nuestro primer punto o en la primera respuesta a la pregunta de por qué es necesario tener un liderazgo piadoso en la iglesia. Y la primera respuesta o primer punto es porque hay que corregir lo deficiente. Nuestro texto dice, Pablo escribiéndole a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. En nuestra enseñanza anterior aprendíamos que Pablo había fundado las iglesias de Creta, pero que esta isla, Creta era una isla, ¿sí?, era conocida por su inmoralidad desenfrenada, por su pecado que era visible en todo lugar, lo cual hacía que el contexto cultural fuera extremadamente complejo para las iglesias. O sea, imagínense que en Caucasia hubiese diversas iglesias locales, pero hubiese un pecado desenfrenado en todo lugar. Esto hace que el contexto en las iglesias sea complicado. Típicamente lo que ocurría era que Pablo fundaba las iglesias en sus viajes misioneros, establecía un liderazgo compuesto por ancianos piadosos, como en Éfeso, por ejemplo, pero que luego, con el tiempo, ese liderazgo empezaba a degradarse en la iglesia. Y esto hacía que la salud espiritual de la iglesia fuera en decadencia. Ahora, al ver las dificultades que estaban pasando, que estaban afrontando las iglesias en Creta,
Pablo deja a su hijo en la fe, uno de los más fieles compañeros de milicia que él tenía, a Tito, con el propósito de corregir lo deficiente. Ahora bien, esto deficiente podríamos dividirlo en dos aspectos que vemos en el texto. Lo primero que estaba deficiente en las iglesias en Creta y que había que corregir era la doctrina. Había una deficiencia en doctrina. Notemos que nuestro verso, el verso 5, inicia con una cláusula. ¿Cuál es esa cláusula? Por esta causa. Entonces, cuando nosotros leemos por esta causa, eso nos conecta inmediatamente con el contexto anterior. Recordemos que en la salutación, que estudiamos el domingo anterior, Pablo había hablado de la fe de los escogidos, de la verdad que es conforme a la piedad y de la esperanza de la vida eterna que Dios prometió antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, esas tres cosas, la fe de los escogidos, la verdad que es conforme a la piedad y la esperanza de la vida eterna, no es sino una forma detallada de describir el Evangelio. Ahí estamos hablando básicamente del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo que llama a los hombres al arrepentimiento, que tiene el poder y la capacidad de transformar la vida de un pecador para que sea santificado, y de la esperanza que luego ese pecador salvado tiene de la vida eterna en Jesucristo. Entonces, básicamente, Pablo le está diciendo a Tito, el Evangelio, el cual el Señor ha dado para que lo anunciemos, ¿sí? Pero entonces yo te dejo en Creta por esta causa para que corrijas lo deficiente. Había un problema respecto a la verdad que es conforme a la piedad. Había un problema conforme al Evangelio de Cristo que estaba siendo predicado en las iglesias. Entonces Tito tenía que corregir esta deficiencia. Ahora, el asunto es que ninguna doctrina falsa o deficiente surge del aire. Ninguna doctrina falsa surge de la nada. Siempre la falsa doctrina es portada o enseñada por un maestro o pastor. Bueno, las falsas doctrinas no nacen del aire. La Escritura habla de doctrinas de demonios, pero usted no ve diablitos andantes en la calle enseñando cosas. Usted ve hombres de carne y hueso proclamando, enseñando estas mentiras. Así que en nuestro texto vemos que hay una conexión inseparable entre la deficiencia del liderazgo o la ausencia del mismo y la debilidad espiritual de una iglesia local. O sea, hay una conexión inseparable. Si el liderazgo es débil o no hay liderazgo, la doctrina va a ser débil también. La doctrina va a estar mal. Y en el caso particular de las iglesias en Creta, al parecer había ambos casos. Había algunas iglesias que no tenían pastores, y eso lo podemos inferir porque el apóstol hace un llamado a que se establezcan pastores en cada ciudad. O sea, es posible que había iglesias en Creta que no tenían pastores establecidos. Pero también es posible que habían líderes no cualificados en las iglesias que estaban enseñando doctrina deficiente. ¿Cómo lo sabemos? En versículo 10, Pablo habla de ellos. Habla de que había algunos contumaces, habladores de vanidades, engañadores y judaizantes. El paquete completo. Pablo dice, hay algunos que se han levantado. Son contumaces, son habladores de vanidades, son engañadores. Mayormente los de la circuncisión. Eran judaizantes. Estaban atacando el corazón mismo del evangelio, de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Estos judaizantes seguramente estaban hablando acerca, como en Hechos 15, de que había que circuncidarse para ser salvo y demás. Entonces, establecer un liderazgo piadoso que corrija lo deficiente en doctrina es esencial, hermanos. Era esencial que Tito corrigiera lo deficiente en doctrina
y que Tito se encargara de establecer ancianos que a su vez pudieran velar por la verdad que es conforme a la piedad. ¿Por qué esto es necesario, hermanos? ¿Por qué es necesario tener un liderazgo piadoso en la iglesia que corrija lo deficiente en doctrina? Por lo que Pablo mencionó en la salutación. Porque la verdad es conforme a la piedad. Hermanos, si tenemos una doctrina deficiente, débil o peor aún, engañosa, no podremos crecer en nuestro llamado a la santidad y a la piedad práctica. Imagínense, hermano, tras que es difícil mortificar el pecado, crecer en santidad, vivir en obediencia, con una enseñanza correcta. Ahora imagínense sin la enseñanza correcta o sin ninguna enseñanza. Hermanos, la verdad es la palabra de Dios, es la materia prima que el Espíritu Santo usa y aplica en el corazón del creyente para darle crecimiento. Entonces, si no hay una verdad bíblica, si la doctrina no se está enseñando desde los púlpitos, si hay deficiencia en la doctrina, no puede haber una vida de piedad práctica. En Oseas capítulo 6, verso 4, por ejemplo, hay un texto muy conocido, ¿verdad? Nótese lo que dice ese texto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, hay muchas iglesias hoy que desechan el conocimiento. Usted ha escuchado una frase muy famosa entre los cristianos modernos: la doctrina divide. ¿Para qué doctrina? ¿Para qué estar estudiando teología? Ahí es que darle libertad al espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica, sacando de contexto y maltratando el texto, como dijo cierto hermano, quitándole los órganos vitales al texto. Le hicieron una disección y lo dejaron sin vida, porque ese texto no significa eso. Hermanos, hay una relación clara, clave, esencial entre la enseñanza correcta en la iglesia y el crecimiento en la piedad práctica de los miembros. Esta relación podemos verla, por ejemplo, en Malaquías capítulo 2, y había un patrón, podemos ir a ese texto, Malaquías capítulo 2, hay un patrón que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, y es que en la medida que decaía el liderazgo espiritual, los sacerdotes, Israel se iba en picada. Y alguno dirá, pero era culpa de ellos, sí, pero hay una conexión inseparable entre el liderazgo, entre el pastorado y la iglesia. Lo vamos a ver. Malaquías capítulo 2, verso 7, por ejemplo. Nótese que el Señor habla acerca de cuál debería ser el papel del liderazgo. En Malaquías capítulo 2, verso 7, el Señor dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ese es el papel del liderazgo. Ese es el papel del sacerdote. Es mensajero de Jehová. El liderazgo no trae su propio mensaje, trae la palabra de Dios. Pero miren lo que dice verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa cuando el liderazgo, cuando el pastorado se desvía de la ley del Señor, no predica la verdad de Dios? ¿Qué pasa cuando ese liderazgo no es mensajero de Jehová? Hace tropezar al pueblo en la ley. Entonces hay que corregir, se necesita un liderazgo piadoso en la iglesia que corrija lo deficiente y que enseñe con fidelidad la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica, como bien Pablo lo dijo, es conforme a la piedad, o trae como fruto la piedad. Es una relación, hermano. Piensen en esto. Mire, aquí está la doctrina se enseña, se predica, el Espíritu Santo la aplica en el corazón y el creyente entonces vive piadosamente. Entonces, si yo no tengo la doctrina, voy a ser un místico, ¿sí? Pero si yo no tengo
la piedad práctica, sino solo la doctrina verdadera, te voy a hacer un intelectual muerto, vacío, sin vida. Hay una relación inseparable en estas dos cosas, la verdad y la piedad. Tal vez uno de los textos que mejor explica eso es Filipenses capítulo 1. Nótese que en Filipenses capítulo 1, y vuelvo y le repito, hermanos, esa posición o ese pensamiento de que la verdad no importa, de que la doctrina divide, de que no le prestemos atención a la doctrina, eso no es bíblico. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 1, verso 9. Este es el apóstol Pablo orando por la iglesia en Filipos. Y orando por los filipenses, Pablo dice lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Pero no un amor romántico telenovelesco. Pablo dice que abunde vuestro amor en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Ciencia y todo conocimiento. Necesitamos el conocimiento bíblico, verdadero, la doctrina correcta, pero eso tiene un fin, un propósito. Mire lo que dice: a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Abundar en amor, en ciencia y en todo conocimiento tiene un propósito. ¿Cuál es? Aprobar lo mejor, ser sinceros e irreprensibles y ser llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Usted quiere alabar y glorificar a Dios? Tenga el conocimiento correcto y viva conforme a ello. Eso es lo que dice el texto. Tenga el conocimiento correcto, pero viva conforme a eso, lleno de frutos, de justicia. Hermanos, mucho del pecado abundante y creciente en las iglesias de nuestro tiempo se debe al déficit doctrinal en los púlpitos. Hoy tenemos iglesias como las iglesias en Creta, sumergidas en el contexto cultural con una doctrina flaca, raquítica, deficiente. Y da mucho dolor porque a veces hay hermanos creyentes que están en iglesias y son hermanos que están anémicos espiritualmente. Son hermanos que sobreviven con migajas. Están allí viendo a ver de repente una frase y ahí cogieron el pedacito de pan y no se murieron, pero están raquíticos. Están raquíticos. Pues la doctrina es muy deficiente, escasa, hasta que en el peor de los casos desaparece. Hay escasez de varones piadosos, de pastores que enseñen la buena y sana palabra de Dios. Hermanos, si de un púlpito solo salen anécdotas y chistes, ¿cómo vamos a esperar fruto? Tenemos púlpitos que parecen escenarios de sábados felices. Ahí se montan a contar anécdotas, chistes. O como nos contaba un hermano en una iglesia a la que asistía, a cantar canciones. Se montaba ahí en el púlpito a cantar rancheras. Eso es lo que hay hoy. Eso hay que corregirlo. Es como esperar fruto de un árbol que no riega. O peor aún, que lo riega con aceite de motor. Esperar fruto de un árbol. Ahora, hermanos, la deficiencia doctrinal en la iglesia va a traer nula aplicación práctica, nula vida piadosa. Pero esto también puede aplicarse al déficit de doctrina en el hogar, por ejemplo. Si no enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, con la sana enseñanza de la verdad de Dios, no podemos esperar buen fruto. Mire, si en la iglesia no se enseña la doctrina correcta, bíblica, la verdad, que es conforme a la piedad, usted no puede esperar fruto. Y muchos cristianos están esperando frutos de sus hijos, por ejemplo, sin enseñarles nada, como si los frutos vinieran del aire. O
¿Sí? Mire, si usted no le enseña la verdad a sus hijos serán moldeados, su carácter será moldeado por el mundo. Será moldeado por la filosofía y las huecas sutilezas de este mundo. Y su corazón engañoso lo llevará por ese camino. Uno espera tener hijos bien portados, sujetos, pero nunca les enseña. Nunca los instruye. Nunca les habla. Usted los llena de órdenes, pero nunca les explica. Ellos necesitan no solo imperativos, necesitan la verdad de Dios. Necesitan ser instruidos, enseñados. ¿Sí? Con amor, con paciencia. ¿Cómo lo trata el Señor a usted? Todo el tiempo le da imperativo y después le da vara. Eso es lo único que hace el Señor. O le manda buena enseñanza, doctrina, le habla por su palabra. Tiene paciencia. Lo mismo pasa con los esposos, hermano. Si no instruimos a nuestras esposas con el lavamiento del agua por la palabra, su corazón no se irá moldeando a la imagen de Cristo, sino que se irá poniendo duro. Ahora hay una aplicación muy importante también aquí. Es que la iglesia no puede permitirse tener maestros deficientes doctrinalmente. No puede permitirse, eso es peligroso. Una deficiencia doctrinal, una mala enseñanza desde el púlpito constante, habitual, destruye una iglesia. Y yo sé que muchos aquí lo han visto. Iglesias que eran relativamente sanas, que por lo menos eran iglesias, y la deficiencia doctrinal desde el púlpito fue matando la iglesia. Fue creciendo el pecado. No se corregía el pecado, no se exhortaba desde el púlpito. Había que mantener a la gente tranquila, se obsesionaban con los números, con el crecimiento, no podíamos ofender a nadie. ¿Y qué terminó pasando? El candelero fue quitado, la iglesia muere. Entonces la iglesia no puede tener maestros deficientes doctrinalmente, hermano. La iglesia no puede tener neófitos en los púlpitos. Tal vez a usted le pasó que estuvo en iglesias donde se paraba un maestro a enseñar, usted le daba vergüenza ajena. No, pero ¿qué estás diciendo? O sea, qué pena, ¿no? Usted no sabía ni para dónde mirar. La iglesia no puede permitirse tener maestros perezosos. Maestros que no estudian, que no leen, que no crecen. No puede permitirse tener maestros así. Porque esa deficiencia en la doctrina va a repercutir en la vida de piedad de la iglesia. Eso va a afectar la salud de la iglesia. Tener líderes o pastores piadosos en la iglesia es muy necesario para corregir cualquier deficiencia doctrinal que pueda presentarse. Son los pastores y los líderes piadosos los que dicen, hermano, eso no es así, eso como usted lo está creyendo, eso no es así. No, espérese, ese texto está mal interpretado, hermano, eso no es por ahí. Ahora, había una segunda cosa deficiente para lo cual Pablo dejó a Tito en Creta, y era corregir la deficiencia en gobierno. Había que corregir la deficiencia en doctrina, pero también había que corregir la deficiencia en gobierno, porque había iglesias en Creta que no tenían pastores. Había iglesias que no tenían pastores. Y quiero hacer una aclaración aquí, hermanos. Esto no quiere decir que no pueda existir una iglesia sin pastor, o que una iglesia no sea una verdadera iglesia hasta que tenga un pastor. Como en cierta ocasión, una persona le decía a un hermano, como la iglesia no tenía pastor, la persona le decía, no, su iglesia no es una iglesia local, porque no tiene pastor. ¿Y entonces qué es? No, es una iglesia universal. O sea, un desconocimiento totalmente de qué es la iglesia universal y qué son las iglesias locales.
Es más, este mismo texto nos muestra que sí es posible que hubiese iglesias sin pastor. Es que Pablo lo dice. Había iglesias, pero lo que el texto nos muestra es que una iglesia sin pastor tiene una deficiencia. Tiene una deficiencia. Hermanos, la salud espiritual de una iglesia dependerá en gran medida de tener pastores. Es una verdad que duele, pero es bíblica. La salud espiritual de una iglesia dependerá en gran medida, no únicamente, no exclusivamente, pero dependerá en gran medida de tener pastores. Ya que aquellas que no lo tienen, según lo que vemos en el texto, están deficientes respecto al modelo de Cristo. Ahora bien, tener un pastor no es garantía de estar cumpliendo con el mandato bíblico. Tener un pastor no es garantía de estar cumpliendo con el mandato. Por eso este sermón se llama la necesidad de un liderazgo piadoso en la iglesia. No se llama la necesidad de un liderazgo. ¿Sí? Hermanos, tener un pastor no cualificado, tener pastores que no sean piadosos, puede llegar a ser aún peor que no tener ninguno. Hay iglesias, si usted las ve, que tienen pastores, pero esos pastores no son cualificados. ¿Y qué termina pasando? Que a veces es peor, porque por lo menos una iglesia que no tiene pastor está orando, está trabajando, está buscando cómo organizarse, pero una iglesia que tiene un pastor no cualificado, muchas veces esos hombres se enquistan en el poder. Son tercos, no quieren que se hagan las cosas conforme a Cristo. Hermanos, un buen líder, un buen pastor, puede ser una bendición para la iglesia, pero un mal pastor puede ser una maldición en términos espirituales. ¿Cuál es el ejemplo más claro? La experiencia del pueblo de Israel, nuevamente. En Oseas, capítulo 6, hay un texto muy interesante cuando el Señor comienza a hablar en contra de los líderes. En Oseas, capítulo 6, verso 7, dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Oseas, capítulo 6, verso 7. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y nótese lo que dice en verso 9. Y será el pueblo como el sacerdote. ¿Sí lo nota? Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a su obra. Hermanos, los miembros de una iglesia tienden a seguir el ejemplo de sus líderes. Tienden a seguir el ejemplo de sus líderes. Por eso tener malos pastores termina en el detrimento de la salud espiritual de la iglesia y puede terminar incluso en su destrucción. Mire, tan es así que los miembros de una iglesia tienden a seguir el ejemplo de sus líderes, que recordamos mucho la experiencia de la iglesia en Bogotá, en donde muchos miembros dejaron el azúcar porque su pastor no podía consumirla. Cuando el pastor no pudo consumir más azúcar, muchos en la iglesia dejaron de consumir azúcar. Por solidaridad, por ejemplo, por identificación, por lo que usted quiera, pero esa es la tendencia. ¿Sí? Entonces, un pastor flojo, negligente, que no trabaja, la iglesia es igual, echada. Es un pastor activo, un pastor que guía con el ejemplo, un pastor que pastorea con amor, un pastor que supervisa, que está atento a la doctrina, que predica enseñanza sólida, que va a tener una iglesia activa. ¿Sí? Iglesia activa. El asunto es que un liderazgo pastorado piadoso establecido es necesario en la iglesia local. Eso es lo que vemos en el texto.
Te dejé para eso, para que corrijas esa deficiencia. Ahora, precisamente, ese pastorado piadoso se encarga de ocuparse en que el liderazgo siga creciendo y fortaleciéndose. Es decir, que cuando hay pastores, pues ellos están atentos a que haya más pastores. Están orando, están enseñando, capacitando, mirando. Entonces no es solamente tener un líder o un pastor, sino que esa persona se encarga de seguir el trabajo. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Esto encarga a hombres fieles. Entonces, un liderazgo corrupto establecerá más líderes corruptos. Tener un pastor no cualificado, elegido pragmáticamente, elegido mal, reconocido mal, no bíblico, ¿qué va a hacer? Va a replicar el patrón. ¿Sí? En vez de corregir la deficiencia, la profundizará. Y eso terminará en la destrucción de la iglesia. Usted ve iglesias, conocemos, tienen un pastor que no es bíblico, y el que le sigue, el copastor o el pastor que después viene, es igual o peor. Y lo que hace es elevarle el ego y la soberbia al primero, porque este lo escogió. Porque los procesos no se hacen bíblicamente. Entonces, hermanos, debemos atender a la palabra de Dios, procurando un liderazgo que responda a sus expectativas por el bien de la iglesia. No un liderazgo que responda a nuestras expectativas en el sentido de expectativas extrabíblicas. Hay que reconocer un liderazgo o un pastorado en la iglesia que sea conforme a la palabra del Señor. Ahora, la segunda respuesta a nuestra pregunta de por qué es tan necesario tener un liderazgo piadoso en la iglesia es porque es el mandato de Cristo. Esa segunda razón es simple y sencillamente porque así lo mandó Cristo. En nuestro texto en verso 5, Pablo afirma, así como yo te mandé. Y esa expresión puede traducirse también como te ordené. A Pablo le está diciendo a Tito, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos, así como te di la orden. ¿Y acaso quién es Pablo para dar órdenes? ¿Cómo así que te ordené? ¿Cómo así que te mandé? Recordemos lo que estudiamos en la salutación. Pablo está hablando con autoridad apostólica. Pablo es representante y enviado de Cristo. Por eso cuando Pablo dice, te ordené, nosotros no podemos salir a decir, no es que ese era el contexto cultural, es que eso fue porque Pablo, un tema de Pablo, pero eso no es general, porque ese es el argumento de los que atacan las órdenes o instrucciones apostólicas, cuando Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe o tenga autoridad sobre los hombres. ¿Sí? Entonces muchos dicen, es que Pablo era machista. Pablo está hablando con autoridad apostólica. Apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Entonces cuando Pablo dice, te mandé, hablando de instrucciones apostólicas, hermanos, es Cristo el que lo está mandando. Es Cristo el que lo está diciendo. En Mateo capítulo 10, verso 40, el Señor le dijo esto a los apóstoles claramente. Mateo capítulo 10, verso 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y esta palabra recibe no está hablando solamente de que lo dejaran entrar, sino de que ¿qué? De que lo escucharan, de que atendieran el mensaje. Y el Señor dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los apóstoles es como si fuera Cristo mismo quien iba. Entonces cuando Pablo afirma, así como te mandé, es la voluntad de Cristo que se estableciese en ancianos.
Hermanos, Jesucristo estableció un orden claro para su iglesia. Él es el Rey, cabeza y Señor. Y Él mismo constituyó pastores para guiar a sus iglesias locales. Una ilustración que puede servir para comparar la vida espiritual de una congregación sin un liderazgo piadoso es lo que ocurre cuando un rebaño de ovejas físicas no tiene pastor. Aquí es interesante, hermanos, porque un varón del Señor, un pastor, para poder entender bien este asunto, escribió un libro, y para escribir su libro se fue a convivir con pastores de ovejas físicas. O sea, para poder entender mejor las figuras y las ilustraciones que usa la Biblia, este pastor fue a vivir con pastores de ovejas literal. Y lo que encontró fue esto, que cuando las ovejas no tienen pastor, se pierden. O sea, cuando las ovejas, un redil de ovejas no tiene pastor, las ovejas se pierden. Las ovejas son animales que no tienen un buen sentido de dirección. O sea, ellas está el lugar seguro, los pastos, el agua, ya se van a áreas peligrosas. ¿Sí? Entonces, el pastor tiene que guiarlas porque ellas se van y cuando se van no saben cómo volver. O sea, no encuentran el camino. Y entonces se van, llegan incluso a riscos o a despeñaderos y se caen. O sea, y uno dice, ¿por qué no ve el hueco? Se cae. Se cae. Ahora, otro peligro es que las ovejas, un redil sin pastor, es absolutamente vulnerable a los depredadores. Es presa fácil. Usted ve un lobo o un coyote despedazando una oveja y las demás no pueden hacer nada. No hacen nada. Imagínense. Entonces, un pastor con un rebaño tiene una vara y tiene un cayado y defiende el redil. ¿Sí? Mire, hay veces que el agua está allí, el alimento está allí, pero si el pastor no la lleva al pasto verde, se quedan en un área sin hierba y sin agua y se enferman y se mueren de hambre. O sea, imaginen eso. ¿Sí? Ahora bien, evidentemente, esto es una ilustración. No estamos diciendo ahora que los miembros de una iglesia son absolutamente dependientes, no estamos diciendo eso. Pero es una ilustración que nos muestra lo importante que es tener un pastorado piadoso o un liderazgo piadoso. Y por diseño, nosotros somos como las ovejas. Entonces muchas veces nos falla el discernimiento. ¿Sí? Muchas veces ahí está la escritura y uno va por allá, el pasto verde está ahí y uno va por allá y entonces viene el pastor, no venga que es por aquí. ¿Sí? Esto refleja lo que sucede espiritualmente cuando una congregación no tiene un liderazgo sólido y piadoso. Hay hermanos que hacen lo que bien les parece, hay anarquía, no hay dirección, no hay instrucción, ¿sí? Las personas tienden en una iglesia sin pastor a desviarse de la verdad, a ser vulnerables a falsas doctrinas. Enfrentan ataques espirituales. Mire, hay iglesias que no tienen pastores y que han pasado muchas cosas y que muchos miembros se han ido excomulgados, engañados por el pecado, etc. Y uno no puede evitar preguntarse, porque sabemos que el Señor es soberano, pero desde el punto de vista humano, uno no puede evitar preguntarse qué hubiera pasado si hubiera habido un pastorado. Hubiese pasado esto. Este hermano se hubiera deslizado tanto hasta llegar a ese punto. Pues es una buena pregunta. Ahora, el Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo,
Que sabemos que no es solo nuestro ejemplo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Es Dios sobre todas las cosas, pero también es nuestro ejemplo. Y el mismo Señor Jesucristo reconoció esta realidad. ¿Te recuerda en Mateo 9:36? Eso es un texto que muchas veces suele causarle a uno mucha ternura en este sentido, ¿no? El corazón del Señor. Mateo capítulo 9, verso 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea, podemos ver el amor del Señor con las ovejas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿cómo están las ovejas sin pastor? Desamparadas y dispersas. ¿Sí? Entonces, esa imagen y esa compasión que tuvo el Señor allí nos recuerda la necesidad de un liderazgo piadoso en la iglesia. O sea, ¿quién puede decir, no, pero ¿para qué se necesita eso? Mire, yo recuerdo que esta iglesia de la que hablé en la introducción, precisamente, uno diagnostica el problema. Porque el pastor ya retirado me decía, no, pero es que el sacerdocio de los creyentes y los pastores sí son importantes, pero no, es que los creyentes son suficientes y demás. Mire, la iglesia se gobierna como Cristo dijo que se gobierna. Punto. Así como te mandé, Tito. Bueno, pero Pablo, pero ¿por qué? Pero ven y si hacemos, no, así como te mandé. Establece ancianos. Es necesario. ¿Sí? Y fue una promesa del Señor, hermanos. Fue una promesa del Señor para el nuevo pacto. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten. ¿Y cómo? Con ciencia y con inteligencia. Es una promesa del Señor. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que si es una promesa del Señor, es una oración a la fija. ¿Sí? Señor, tú prometiste que darías pastores conforme tu corazón, que nos apacentaran. Levántalos. Es una oración a la fija. ¿Sí? Una aplicación entonces en este punto. No podemos acomodarnos o echarnos frente a la falta de pastores en la iglesia local. No podemos acomodarnos. Hay iglesias que se han acomodado. De cierta manera, la carne no quiere pastoreo. No quiere. Entonces lo llevará usted, no, pero eso no es tan importante. Lo llevará usted incluso, vamos a orar para que el Señor traiga pastores. No tiene tanto fervor, no tiene tanta urgencia en esa oración. ¿Por qué? Porque su carne, no, pero es que si tienes pastores, tú sabes, ¿no? Va a quedar en evidencia. No podemos acomodarnos a eso. Porque si es la voluntad de Cristo que haya pastores en la iglesia, entonces tenemos que atender a la voluntad de Cristo. Escribiendo sobre este asunto, el pastor bautista particular Benjamin Keach, en su libro La gloria de una verdadera iglesia, escribió lo siguiente: por lo tanto, son muy desordenadas las iglesias que no tienen pastor o pastores ordenados, al no actuar conforme a la regla del evangelio, teniendo algo que les falta. Que todas las iglesias se ocupen de organizarse y no se acomoden a ser iglesias incompletas, por ende, bajo pecado, por codicia o negligencia del deber. Dios es Dios de orden y no de confusión en todas las iglesias de los santos. Fin de la cita. Otra aplicación que podríamos obtener aquí es que si la voluntad de Cristo es que la iglesia local tenga pastores piadosos, debemos sujetarnos a ellos tal como Cristo mandó cuando los tengamos. Eso es importante, hermanos. No tener pastores es cómodo en cierto aspecto, sobre todo para el pecado. Es fácil
ser miembro de la iglesia, a la final nadie supervisa, ¿sí? Pero cuando tenga pastores, entonces me voy a endurecer y voy a querer seguir como cuando no los teníamos. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y no solamente tenemos que sujetarnos, hermanos, sino cómo tenemos que hacerlo. ¿Usted le acepta a su hijo una obediencia con la cara amarga? Hijo, voy a hacer tal cosa. ¿Qué le dice usted? Quite esa cara. ¿Qué dice en Hebreos 13? Para que lo hagan con alegría. Imagínense, hermano, no solo hay que sujetarse, sino que hay que hacerlo con alegría. Y no quejándose. No, pero es que el pastor, Señor Jesucristo, me dice que no me queje. Recordemos, hermano, que estamos hablando en el contexto de un liderazgo piadoso. No estamos hablando de unos pastores corruptos, dictatoriales, o que no sean ejemplo. ¿Sí? Porque un pastor también puede ser disciplinado y expulsado de una iglesia, como pasó hace relativamente poco con un pastor muy reconocido de la Reforma. Pero si estamos hablando de un liderazgo piadoso, que pastorea bíblicamente y que pastorea con la palabra del Señor, es lo mismo que cuando los apóstoles decían: hay que hacer esto, hay que hacer esto. Si el pastor dice: mire, hermano, por ahí no es, usted tiene que arrepentirse de su pecado. ¿Y quién es usted para que me diga eso? Es el pastor de la iglesia. Ahora, un hermano también le puede decir eso, y tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad para la disciplina. Y dice el texto en Hebreos que debemos sujetarnos con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Nótese esto. El pastoreo es provechoso si yo lo aprovecho. Si yo me sujeto voluntariamente conforme al mandato de Cristo y yo le saco provecho. Pero si yo me sujeto o no me sujeto, o me sujeto quejándome, me sujeto a lo mal, no me va a ser de provecho. Antes va a ser una carga. Ahora, lo mismo pasa también en el hogar, hermanos. La falta de liderazgo en el hogar también es desobediencia a Cristo. Así como la falta de liderazgo en la iglesia es una deficiencia, la falta de liderazgo en el hogar también es una deficiencia. Porque el esposo es el sacerdote del hogar, el pastor, ¿sí?, de la pequeña iglesia, como le decían los puritanos. La iglesia pequeña, ¿sí? Ahora, este mandato y esto de lo que estamos hablando debe ser bien entendido, ya que muchos lo han tomado para cometer abusos espirituales, abusos de autoridad. Y por eso el ministerio pastoral está denigrado. Pero si hablamos de un pastorado piadoso, bíblico, es una bendición para la iglesia. ¿Sí? Pero hay una realidad, hermanos. Nuestro pecado de rebeldía, al igual que el mundo, quiere oponerse a toda autoridad puesta por Dios. Y usted se va a encontrar con esa lucha. ¿Sí? No queremos autoridades de ningún tipo. Los hijos no quieren someterse a los padres. Nosotros no queremos someternos a la autoridad civil. Y en la iglesia muchos no quieren sujetarse al ministerio pastoral. Pero, como decíamos en la instrucción, usted quiere ser pastoreado por Cristo. El pastorado bíblico es uno de los instrumentos que Cristo usa para ese fin, para pastorearlo usted. Estoy siendo pastoreado por Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Que yo no lo veo físicamente. No, pero estoy en una iglesia local y tengo un pastorado bíblico. Entonces, es necesario tener un liderazgo piadoso en la iglesia,
por causa de que aquel que la compró con su preciosa sangre ha mandado que así sea. Ha mandado que así sea. El que desecha esa orden no desecha a los hombres, sino a Dios. Hace poco leía un supuesto especialista en griego que decía que no debía haber pastores, porque Cristo dijo que a nadie llamen rabí y que a nadie llamen padre. Entonces no hay ningún pastor, solo Cristo. Y usted ve personas así. No, Cristo es mi pastor, los más espirituales, ¿no? Yo no tengo pastores a los hombres, no, Cristo es mi pastor. Si no te sujetas al pastorado bíblico de una iglesia local, Cristo no es tu pastor. Porque no estás obedeciendo a Cristo. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a poner por obra todo esto que hemos aprendido por su palabra.